Cristian. Al fin viernes, Moreno. Mire, sí, con esta música extraordinaria. Estaba Extraordinaria. lanzando la siempre técnica que tenemos acá, el son de la música. Sí, ¿Usted la vio? Sí, ya. Y la música tanto va. escucharla que ya. Bueno, ya, porque está ahí. No, y además es viernes, entonces ya está con el cuerpo. Ya está. Preparando Hoy para. me hicieron una entrevista y me dijo, un viernes dicen que va a llover, pero a la noche ponés la marcha y se empezaron a reír. ¿Va a poner la marcha esta noche usted, no? Ponga la marcha. ¿Pimpi? ¿La vio? Pimpi llegó. Hola, Pimpi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Bien. estamos? ¿Bien? ¿Descansaste? Muy bien, por supuesto. Muy bien. Te ve Por supuesto. renovada. Absolutamente. Esta noche es de marcha, vino tinto, alguna pizza, unos fideos, bien hecho. No, quiero dejar de lado las harinas. Todo el mundo Oh. me está cargando, todo el mundo me carga. Yo ¿Cómo? no, porque en realidad no lo logro. Bueno. Bah, muy bien. ¿Cómo estamos, Estamos, hubo esta semana noticias preocupantes desde el punto de vista analítico. Una fue el atentado que sufrió y que falleció Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, digamos. No es un tema menor porque considero que hubo un salto en calidad en el enfrentamiento. Dugin es el filósofo podríamos decir, de cabecera de Putin. Es el que habla del nazismo en Ucrania, es el que apoyó y trabajó desde el punto de vista intelectual la invasión, la recuperación, depende desde qué lugar se mire, de Crimea. Es el que habla de la cuarta posición. Cristian? Incluso vino a la Argentina y dio una charla en la CGT. Bueno, la hija sufrió un atentado, falleció. Dicen algunos que el atentado estaba dirigido a Alexander, haya estado dirigido no a él. Falleció y la hija era una militante, no era solamente la hija, sino que tenía una participación muy activa. La cuestión que es un salto en calidad en este conflicto que se está dando en el escenario europeo. Yo pongo en duda que haya sido Ucrania. ¿Por qué, hay que hacer un atentado en Moscú en este momento? Forma parte de este conflicto, no forma parte del enfrentamiento convencional, sino no convencional, pero claramente forma parte de este conflicto que ha escalado, y hay que ver en el tiempo cuál es la respuesta, ¿no? En el mismo marco, en el mismo sentido y con las mismas características seguramente que se viene, porque seguramente va a venir una respuesta. Así que, bueno, Mire, Vitia, el mundo no está en solamente paz. hay dos servicios en condiciones de hacer un atentado de estas características, o los ingleses o los norteamericanos. Uh-huh. Cualquiera de los dos, obviamente está bien lo que dice usted, que escaló, pero hace parte de la hipótesis global de la construcción del nuevo orden internacional y de los dolores de parto. Los dolores de sangrientos, ¿no? Y bueno, esos son los dolores de parto. Cuando le tocó, ayer hizo una declaración contundente el Papa. El Papa, que fue cuestionado, claramente. Bueno, pero el Papa en ese aspecto está teniendo claridad. Habló de todos los muertos. Claro. Y es cierto que se siguen peleando en el margen, y a medida que se vaya definiendo la medianera, las intensidades se dan de las confrontaciones antes de la tregua que clarifica. Y esto va a pasar, pero, como bien dijimos, es una guerra de posiciones, y esto es como cuando le hundieron el buque. Ahí en el Crimea. Claro, en el Mar Negro. Sí. Era el buque insignia. Sí, era el buque insignia de la Federación. Imagínense que eso no tenían capacidad operativa. Tampoco. No. De ninguna manera. De ninguna manera. No, porque eso incluso tuvo que desplazar a la flota hacia lugares seguros, porque le dispararon el misil de un camión, ¿no? Sí.
¿Quién no, eso de ninguna manera. De ninguna manera son los Están ucranianos. probando, están haciendo, se están midiendo. Y ven la respuesta, Claro. que no necesariamente es inmediata. No, están Justamente. calculando los tiempos. Están moviendo, sí. Se están pechando. Sí, están calculando, están haciendo hasta que la frontera quede definida. Algo respondieron con algunos misiles en algunos blancos, que si usted se imagina lo que tiene el territorio ruso, ucraniano, que hoy tomaron los rusos, es como una media luna, y le metieron algunos misiles en lo que sería un centro geométrico entre las dos puntas de la media luna. Con lo quirúrgico. No, lo que le están diciendo es para dónde van a completar la media luna hasta que no se forme más la media luna y sea una sola línea, y esa va a ser la próxima, y después, bueno, vamos a ver hasta dónde avanzan. Esto está con sus más y con sus menos en el marco de lo que dijimos. Sí, pero bueno, hay un cambio en calidad, hay un cambio en calidad. Digo, y Estados Unidos no está, o sea, no da puntada sin hilo, porque además, salió otra noticia que también es interesante, que han designado embajador en el Ártico. Mire usted, pensó que había un país en el Ártico, usted que pone un embajador en el Ártico, ¿cómo se lo imagina? ¿Y será que van a ser...? Congelado está, además. Sí. Pero dígame, ¿eso significa que van a poner un embajador en la Antártida, entonces? Bueno, estarán preparando, ¿eh? Estarán preparando. Pero vio que cuando dijimos que las potencias estaban... O sea que ahora designaron un embajador. Sí, mire la cuestión, que vieron que últimamente las noticias eran los osos polares, los témpanos, porque por el cambio climático global. Bueno, el cambio climático global ha generado que sean más navegables las aguas del Ártico. Entonces esto puede ser aprovechado desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista militar. Hay muchos intereses en juego en el Ártico, hay muchos países 7 países que forman parte de los encuentros que se realizan para garantizar la paz, la tranquilidad, la cooperación, igual que en la Antártida. Igual, pero a mí me llamó la atención porque Noruega, digamos, la OTAN está preocupada por el Ártico, dice que no puede haber un vacío de seguridad. Noruega es un país que tiene mucha presencia en el Ártico, que hace ejercicios militares, y, casualidad, Noruega también forma parte del Tratado Antártico. Claro. Claro. Digo, no es un dato. Es una discusión. Hace algunos años atrás los rusos hicieron y sacaron la foto, mandaron un submarino y desplegaron la bandera rusa en el lecho del Ártico, o sea, lo mandaron ahí abajo, en una zona obviamente de máxima profundidad, no llegan los submarinos ahí, pero en un lugar, y desplegaron la banderita, estaba ahí, y se ve que sacaron esos submarinos y le sacaron la foto al submarino con la bandera, y fue inmediatamente los norteamericanos mandaron las flotas por arriba, pero tienen una fuerte presencia los rusos. China está empezando con lo que usted dijo del deshielo, la ruta del norte cobra relevancia. Claro, les ahorra 45 días casi y bueno, la ruta de la seda. 15 días. 15 días de navegación. Usted sale de China y en vez de irse para el Pacífico, Mar de China, se va para arriba. Oh, por supuesto. La península de Kanchak, todo esto por allá arriba. Sí. Y bueno, eso te ahorraba 15 días, en vez de 45, 30, que es lo que tú acabas de decir. Pero hay un control además, ¿no? Bueno, esto es un tema... Y no es un tema menor. Claro, pierde relevancia también el canal de Suez, porque en vez de dar toda la vuelta por ahí, entran por el otro lado. Con esa historia de que el mundo es redondo, aunque algunos siguen diciendo pues que es yo plano. le creo que es plano el mundo. Pero bueno, pues también pues si es plano, bueno, qué sé yo. Pero me parece que es más fácil. Borde. Sí, tengan cuidado de no caerse. Sí, los que están en los márgenes. Ahora baranda, no sé. Pero, y todo esto se va describiendo, y la vuelta de los ingleses tiene que ver en ese esquema con la Antártida. Y nosotros tenemos que tener precisión de cómo viene esto. No, pero
digamos, otro dato no menor es que Rusia, la Federación Rusa hoy, tiene mucha presencia en el Ártico, tiene bases militares, tiene naves, dice, tiene 40 naves. Los chinos recién ahora han hecho circular por la zona un rompehielos, ¿no? Porque todavía se desplazan con este tipo de naves. Y bueno, esto no está fuertemente vinculado con o sea, los polos en la Tierra hoy en día son un espacio de disputa geopolítica bajo la cuestión, bajo la pátina de la investigación, la cooperación. No, pero eso ya ni siquiera, no. Eso fue, ya está. Hay ahora una disputa, está claro claramente. Claro, es otra cosa. Está claro que no es así. La vuelta de los ingleses para el Atlántico Sur tiene que ver con esto. Se está armando un eje Amazonas-Malvinas. Esto es interesante por cómo los brasileños están empezando a entender su lugar. Y a nosotros eso nos viene bien. Obviamente nosotros tenemos la gesta sanmartiniana como tea votiva, pero este eje Amazonas-Malvinas también es interesante. Sí. Y en eso, para los amigos de Santa Cruz que nos están escuchando, vivan o no vivan en Santa Cruz, empiecen a repensar el tema de las represas. Primero, el costo de la energía, ¿no? El costo de la energía, porque la energía no puede estar arriba de $100 el mega. Así que por eso tampoco hace costo este gobierno. No. Ojo, el costo de la energía es fundamental porque es lo que te da competitividad, es uno de los vectores de competitividad. Entonces repiensen, por favor, el tema de las represas, sobre todo los santacruceños que no viven en Santa Cruz, porque los que viven en Santa Cruz ya está. Los que no viven, que tienen algunas visiones, empiecen a repensar las represas y la vinculación con los chinos. Hay que hacerlas, pero quizá bajamos el precio del mega haciéndolos de otra manera. Imagínense que habrá muchos santacruceños que en este momento me va a empezar a doler la cabeza. Me va a empezar a doler la cabeza, pero quizás con otro financiamiento salen más baratas. No tengo un problema del impacto ambiental, todo eso está resuelto, pero sí con el costo de las represas. Vamos a ver, porque debe estar bien por arribita de los $100 el mega, bien por arribita. Y estamos con un lío bárbaro con eso. Y después va a haber que pensar la base neuquina. Salvo que sigan pensando que los chinos son los ganadores. Pero les digo que si los chinos son los ganadores y nos alineamos mal, Gitia, no solo no vamos a tener nada de la Antártida, sino que me parece que van a empezar a discutir la Patagonia. Entonces, mejor que los muchachos repiensen la geopolítica, muchachos y muchachas. Patagonia, Pinti. Mares del Sur, Antártida, repiensen un poquito, piensen, porque de la misma manera que están pensando mal la política en la Argentina, la doméstica, están pensando peor la internacional. Peor la internacional. No es que decir, se equivocan en la política doméstica y en realidad aciertan en la internacional. No, pero hay una relación entre la política doméstica y la internacional, ya lo decía el general. Sí, pero entonces piensan mal. La doméstica que la piensan mal no hay ninguna duda, miren el mamarracho que están haciendo. Pero imagínense que yo les digo, porque sobre la doméstica está la prueba al canto, sobre la internacional, que por ahí uno dice, bueno, ¿cómo nos vamos dando cuenta si esto está bien, está mal? Y cuando te das cuenta ya fuiste, ¿no? Hicimos un ejercicio el otro día, estuve en Rosario, no sé si le conté. Sí, entonces había, mire, muy interesante. ¿Cómo le fue? Mire, hicimos una reunión cerca de 40 empresarios, pero podían ser 50 también, promedio de edad 40 y pico, muy interesante. Está bien que nosotros nos pusimos grandes, entonces ya nos parecen todos más chicos, pero bien interesantes, todos empresarios al frente de sus empresas. Entonces tenía dos opciones, empezaron a preguntar, bueno, Moreno, que la inflación, que esto, que aquello. Le digo, mire, esto puede ser, ustedes tienen que resolver su negocio mañana, lo vamos a hablar, pero ¿no es mejor pensar el próximo lustro? Bueno, dijo uno, vamos a pensar. Empezamos con la historia, con la pregunta de si China es ganador o China es perdedor. Tenía dos tecnológicos ahí que solo compran en China. Teníamos productores pecuarios que solo venden, porque venden la vaca buena, vaca vieja, venden, la emprolijan un poquito.
Vio como cuando bueno, dicen empezaron a comer, sí. Bien, ahora Los producen chinos ya las vacas empezaron a también, comer, ahora, claro. pero producen en el Las sentido... luqueas. Está producida, Las luqueas. claro. Esa, Luquean sí. las vacas. Sí. Bueno, Argentina... Sí, porque una vez que está ahí adentro, que Vamos. sabe usted lo que hay. Qué sé yo, claro. Entonces, y se empezaron Me la a venden poner- por buena. Se empezaron a poner, se movían en la silla, porque no es lo mismo. Ahora, me agradecieron enormemente porque esta visión de los chinos perdedores no se discute. Claro. Porque como es esta historia del relato, a Macri y a Cristina le sirven los chinos ganadores por distintas razones. A Macri por familia, porque es el que inició la vinculación empresarial profunda, fue su padre. Esto hay que reconocerlo, fue así, fue Franco. Y entonces le debe haber quedado todo una herencia de negocio. Sistema de relaciones, Y a claro, Cristina sí. por el desorden intelectual que tiene para entender la geopolítica. El mismo desorden que tiene para entender lo que pasa adentro, lo tiene para comprender lo que pasa afuera. Claro, ese relato, ¿qué le pasa a los empresarios? O hablan con este oficialismo o con el oficialismo anterior. Sí. O sea, o hablan con el fracaso presente, que es Alberto Fernández y Cristina, o con el fracaso reciente, que es Macri. Y los dos le están diciendo el futuro es China, de distinta manera, pero le dicen el futuro es China. Y hacia ahí orientaron sus negocios. Ahora, si no es así, y le hice el test, le Y digo, se van a ustedes- ver en un brete con la y le disputa en la dije, nueva media, eran todos jóvenes. en la segunda medianera. Estaba en una casa, hicimos una reunión en esas casas, mire que yo conozco, pero principios del siglo XX en Rosario. Ujú. Estacionamos el auto donde antes entraban las carretas que bajaban los barcos. Un empedrado que es de aquella época. Madre de Dios, el auto queda La hecho. casa era como vivían, por ahí vivía un matrimonio con sus 2 hijos, 240 metros, o sea, no sé cuántos living tenía la casa, era bien interesante. Me hacía acordar la casa en Italia, usted que la conoció. Ujú. Y usted también la conoció, Pimpi. Bueno, me hacía acordar, obviamente que el living principal, la ventana daba al Paraná, una vista Qué lindo. arriba de la barranca, o sea, donde llegaba el río, se hacía la barranca, después construía. Bien, muy interesante. Ahí estábamos todos sentaditos, todos prolijos, y le dije, usted imagínense esta misma reunión en 1940, decidiendo si Hitler y Mussolini ganaban la guerra, o lo agarraban los que después fueron los aliados. Mire que ahora estaba claro que la ganaba Hitler, pero en aquel momento esto no es tan fácil. Cuando yo le digo, mire que el combate, la batalla naval más importante en la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo, hacen un silencio tremendo, porque todo el mundo sabía que los alemanes no tenían una flota de mar. Tenían algunos submarinos, algunos acorazados, pero no era una flota como la de los ingleses. Nunca se plantearon el combate naval. Era casi un combate de guerrillas en el mar, lo que hacían con los submarinos. Le digo, fue entre los ingleses y los franceses. Sí, encima nos engañaron. Sí, pero casi, ¿cómo que fue entre? Si eran aliados, no eran aliados. Sí, fue. ¿Se acuerda de eso, Pipi? La batalla naval más importante de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo fue cuando los ingleses entraron por el estrecho de Gibraltar y le metieron cañones a la flota francesa, Que no lo esperaba. que la estaban flota. del otro lado, claro. La Estaban flota en el francesa no lo Mediterráneo, esperaba. bajo el mando de lo que era Francia Libre, pero que en realidad negociaba con Hitler y bla. Por eso lo consideraban a De Gaulle un traidor. Está bien cuando De Gaulle se va a Londres y dice, acá está Francia. Mire, esto, claro, son las historias no contadas de la Segunda Guerra. Entonces todo esto, cualquiera que haya leído un poquito lo sabe, esto digo, no se cuenta. Hay un documental lo vi en cuenta, Netflix, claro, justamente, pero que no se cuenta cuenta eso. y no se debate, digamos. Entonces ustedes imagínense, en el 40, ¿quién ganaba? Si te alineabas mal, perdías de toda pérdida. Y ahora es lo mismo, ¿eh? Sabe que se hizo un silencio con los empresarios y al final empezaron a tomar nota y demás y agradecieron enormemente, sacaron todo fotos, una foto con empresarios que no sé, no es normal, ¿eh? Hay que sacarse una foto con Moreno y los empresarios en el living de una casa. Me gustó mucho. Después hicimos un acto muy interesante. Pero todo esto se llenó el auditorio del Sindicato de Comercio de allá. Muy interesante. Hablando de empresarios, Techint, que hace un evento, un seminario internacional, trajo un economista norteamericano. Es en realidad, me parece, inglés. Es británico que vive en Norteamérica. Perdón. Se educó Adam en Alemania. Tux. Se educó a los 6, sí, muy tempranito fue a Alemania, escribió. Sus estudios de grado los hizo en Alemania. Sobre Y la bueno. economía nazi
además. Sobre la economía nazi, las estadísticas, para no decir eso, dijo las estadísticas, porque está prohibido. No podría ser una tesis en Alemania, pero con el fronting de las estadísticas de la economía, claro, del periodo, bueno, está claro que con el fronting de las estadísticas está hablando. Muy interesante. Proceso, sí. Pero, ¿qué tiene que decirme de eso? A ver. Primero que habla de que continúa la globalización. Nosotros planteamos otra cosa, que la globalización está en crisis y está finalizando. Ellos dicen que no, que está cambiando la globalización, que está cambiando, que antes estaba organizada por sectores. Otro tema que me llamó bueno, ese es un contrapunto que podemos hacer, pero hay un tema que me llamó la atención cuando le preguntan, si bien no lo plantea claramente como un eje y una línea de pensamiento, cuando le preguntan sobre Argentina y dice, Argentina tiene energía y alimentos, tiene todos los elementos como... escuchar el programa. Sí, seguramente. O sea, habló de los dos vectores. Que lee los lunes también. Claro, y escuchar el programa. Habló de los dos vectores, habló de China. Habla muy bien de esto de usted, que lea y reflexione sobre líneas antagónicas a lo que decimos en el programa. Le hace bien a nuestros oyentes. Porque cuando usted hace política solamente todo el tiempo con el mismo mensaje, deja de ser crítico. No, y es mentira que estos tienen pensamiento crítico. Si tuvieran pensamiento crítico los progresistas, no estarían diciendo que Cristina estuvo bárbara el lunes o el martes cuando habló. Muchachos, yo no estoy muy de acuerdo con eso del pensamiento crítico, es una tontería. A ustedes que son educadoras seguro que sí, pero bueno, no lo vamos a debatir en este programa. No, el tema es que pero desde si qué lugar tuvieran pensamiento crítico, tendrían que decir, ¿qué te pasa, Cristina? ¿Estás perdida? ¿Qué te pasa? No tienen. Nosotros que sí adscribimos al debate profundo, usted me sorprende hoy con un hecho muy interesante. Pero sí, Pimpi, imagínese que venga usted a un programa y yo traigo uno y empieza a decir... Lo importante del noroeste de la Argentina son los santiagueños. Usted les va a agarrar un ataque a la tucumana. Mire, yo me la vengo hablando desde hace tiempo. Somos primo hermano. Bueno, sí, a veces. Por eso, no ponga ya esa pero nosotros no empezamos a hablar acá de esta. Y mire lo que me trae la guita, porque me sorprende. Pero otra cosa que me llamó la atención es cuando dice que los empresarios de este nuevo mundo, en su planificación, tienen que contemplar la guerra. Claro, y el medio ambiente en esta globalización es un tema también que se disputa en todos los sectores. Sí, claro. Sí, no. ¿Y por qué es relevante lo que usted dice? Porque lo trajo Roca. Lo trajo Techín. Hace estos seminarios que son con su cadena de valor. Sí, del boletín informativo. El boletín informativo es la expresión de la cadena de valor de Roca, que son todos sus proveedores. Y eso obviamente son todos pymes. El grande es él, quien va a ser un par de... Entonces él lo organiza, él lo paga, él invita, pero se trajo este muchacho y me parece interesante porque lo que dijo es, vamos a discutir. No cerró el debate, no dijo, no, traigo uno de los que dicen, no trajo no uno clausuró, como hoy en día ocurre. No fue la OMC que vino y dijo, todo esto es una anécdota menor, volvemos a la normalidad. Trajo uno que dijo, mire, para mí la globalización todavía puede, pero está en discusión. Y en todo caso va a ser distinta. Dijo claramente. Va a ser regional, va a ser, ojo, sectorial. Piensen. Entonces, me pareció interesante que usted lo traiga y que me diga que lo trajo Roca, porque yo sé que eso lo hace una vez por año, junta a todo el mundo, y le abrió la cabeza a un montón de empresarios que están ahí, que venían ya con esta historieta del China, esto, aquello, y viene Roca y dice, cuidado, porque trajo un británico. Sí, ojo, trajo un británico. No trajo uno que dice, no, el futuro es China, estamos para acá, no, estamos incluso habló de China, que dijo que estaba en crisis, habló de la interna, en China dijo también. Un tema, tiene que haber hablado del tema inmobiliario, me imagino, ¿no? Sí, habló del tema inmobiliario, del tema del COVID... Y del tema de la tecnología. ¿Qué viene? Las noticias, cuando se pone nervioso y se empieza a rascar la espalda, es que... bueno, vienen las noticias. ¿Qué me señala yo? El dedo, le señalo que está en el aire, tenga cuidado. Por favor, bueno, escúcheme, usted dijo que Cristina piensa mal y escribió una nota además, ¿no? De que piensan mal. Y sí, piensan mal y actúan peor. Peor. Tuvo mucha repercusión porque
finalmente lo que estamos diciendo, y lo venimos diciendo desde hace rato, que hay una continuidad de políticas económicas entre el ciclo económico, entre ¿no? el neoliberalismo y la socialdemocracia, pero ahora naturalmente también son coincidentes en los funcionarios. Y finalmente nombraron a Rubinstein, que puede ser un buen ministro de Economía de la presidencia Macri del segundo tiempo. Con lo cual continúa, hay un continuo. Pero mire, yo antes de, porque ahora vamos a reflexionar sobre el tema económico, ahora a la tarde, en las últimas horas, amainó, quizás nos empezaron a escuchar. Pero desde ayer a media tarde y sobre todo hoy a la mañana había como un impulso de rebelión, la gente en la calle, esto, aquello. De hecho me empezaron a llamar algunas radios y era como que ya estaba, ya era el momento, era... ayer fueron a la casa de Cristina e inmediatamente sacaron un video, este chico que era el director de Canal 7, y ahora es ministro de Cultura, que hablaba de nafta, no les va a alcanzar la nafta, no sé, cosas así, unas consignas muy extrañas. Y yo les digo, y se los vengo diciendo desde hace algunos días, mire, Guitian, esto a nosotros las palabras no nos asustan, somos de una generación, no nos asustaban las palabras y no nos asustaban los hechos. Mire, una rebelión sin conducción no es revolución, no es revolución. Una rebelión sin conducción es solamente anomia. Es catástrofe. Y yo tuve un intercambio ayer con un gran compañero que aprecio, que es uno de los pocos cuadros políticos que yo creo que todavía transitan alrededor de Cristina, que yo lo valoro, que le dije, esto, como sos uno de los pocos cuadros políticos de envergadura que quedan al lado de Cristina, te hago directamente responsable a vos de las consecuencias. Y ahí quedó. Yo les pido que lo piensen seriamente. No hay posibilidad de rebelión sin conducción. Cuando fuimos a buscar a Perón, yo fui las 2 veces, fui en el 72, salí casi de allá, de la Rotonda San Pedrito, porque vivía por ahí, que directamente era Eva Perón y seguías por la Richer y después ahí agarraba General Paz y empalmaba. Le digo, mire, había artillería liviana que había desplegado la ANUNCE, no porque iba a disparar, pero sí porque quería amedrentar. Y nosotros la consigna era la vida por Perón. Y la vida por Perón era porque vos sabías que cambiaba la Argentina. Estabas dispuesto a dar lo máximo que tenés, que es la vida, por una Argentina distinta, que era una Argentina justicialista, como la quieras llamar. Acá sería la Argentina de Rubinstein. De Rubinstein, claro, ¿cuál es? Es raro lo que están diciendo. Y esa tontería de pensar que amagan por derecha y pegan por izquierda es una tontería, porque es no entender cómo se están dando las cosas con Massa superministro, o como se llame. La realidad que no es así. Y lo más ridículo de todo sería pensar que el análisis de la coyuntura argentina dependa si un fiscal hacía o no un alegato. Si este muchacho hacía el alegato en enero, después de las ferias, en febrero, o antes de la feria, en diciembre, entonces no estábamos discutiendo esto. Estamos discutiendo esto porque es un alegato. O sea, vamos a golpear por derecha, vamos a amagar por derecha y golpeamos por izquierda porque el fiscal hizo el alegato. Si no esperábamos a marzo para hacer eso, o a diciembre. Es ridículo. Es absolutamente ridículo pensar que un gobierno en rotundo fracaso puede desde el propio gobierno conducir un espacio de rebelión cuando acaba de nombrar a Rubinstein. Dicho esto, veo que de alguna manera se empezaron a aplacar algunos ánimos. Veremos qué pasa el fin de semana. Veremos. Pimpi. Sí. Es que parece muy loco, porque ¿cómo la rebelión? La rebelión contra el gobierno, a favor del gobierno. El gobierno hace la rebelión. O sea, no tiene pie ni cabeza. Y además, si está pensado, si alguien lo hace desde el corazón, porque en el recuerdo de lo que fue el gobierno de Cristina, la mueve el amor y demás, que eso es lo que vos ves en alguien que no tiene una responsabilidad dirigente, que es lo que hace que las personas quieran acompañar a Cristina en un momento difícil. Ahora, eso es un punto.
de ahí a tener una fantasía de que esto puede ser una movilización en la calle, una lucha, la lucha final, lo que sea. Yo digo, si Cristina estuviera dispuesta a hacer gobierno, no sería Massa y Rubinstein, lo hubiera hecho, pero no lo ha hecho. Se rindió con Massa, o cualquier palabra que sea. Entregó a Massa para que haga esta política. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Por eso entiendo perfectamente cuando vos decís que tomar las calles sin ningún rumbo, sin conducción, es muy peligroso y puede ser muy doloroso. Muy doloroso. Pero a ver quién es Rubinstein. Vea, que ¿estás ahí, amiga? Sí, estoy acá. Estaba escuchándolos. A ver quién es Rubinstein, porque siempre nos desasnás vos sobre esas cosas que todos después se quedan pensando y conocen a los personajes. La voz de la memoria histórica. En realidad es muy explícito, pero creo que es bueno detallar esto tan explícito de Rubinstein, el ya designado viceministro de Economía. Siempre me gusta dar un perfil, no sé exactamente la edad, porque Rubinstein apareció, digamos, en la función pública, en cargos menores, con la Baña, digamos, no era de la primera plana de la Baña, sino era como de la segunda plana de Nielsen. Es decir, que sus roles no son, como veníamos viendo el viernes pasado, el de Daniel Marx, digamos. La diferencia en ese sentido es significativa. También como Marx estudió en la UBA, no es de los que tienen la formación en el exterior, pero bueno, todo su perfil da cuenta de la City, así es definido, conocido como un especialista de la City. Alguna crónica dice que fue miembro del Comité de Riesgo Soberano, esas consultoras que siempre están definiendo tasas de interés y riesgos de país, ¿no es cierto? Es decir, le están poniendo el precio a las deudas. También fue director ejecutivo de la Bolsa de Comercio, director del estudio Broda, por eso me parece que esta cosa de consultoras, así Marco Labaña con Ecolatina, Labaña, si todas las consultoras en el medio donde van de un lado y de otro, actuando y definiendo cómo califica cada uno. Y además ingresando a la página de GRA, que es Gabriel Rubinstein y Asociados, es muy explícito todo. Se definen como una consultora en economía y finanzas, proyecciones económicas y financieras, consultora número 1 en Argentina en las proyecciones económicas según el ranking REM, que es el famoso relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central. Es decir, lo premia el Banco Central con sus calificaciones. En todo lo que uno puede leer, tanto en su consultora como en todas las crónicas que hacen como ahora una semblanza, no hay una sola mención a que tenga que ver con políticas de desarrollo. No es que tiene un plan económico consistente, sino él es especialista en finanzas, casi ni siquiera yo diría que es en política monetaria, sino muy especialista en la cuestión financiera, sin nada referido por supuesto a trabajo y producción. También es importante en su página, es tan explícito que detalla a algunos de sus clientes como parte de su marketing y parte de su presentación en la sociedad del mercado de las consultoras. Tiene como clientes Arroyo y Mastellone, podemos definir esos como empresarios, pero el resto es todo relacionado con las finanzas. Es decir, BAF Capital, una empresa que tiene un nombre difícil, pero que es una organización de servicios financieros, digamos, son esas siglas en inglés que no dicen nada, pero sí está claro que es una organización de servicios financieros. Fortuna detalla en su página que desde el año 2004 ha sido elegido por la editorial Perfil para realizar el análisis de los balances de las empresas argentinas con el fin de otorgar el premio Fortuna a las mejores y mayores empresas de la Argentina.
Y bueno, y el resto de los clientes que detalla son claramente el mercado financiero. Deutsche Bank, Banco Ciudad es muy interesante, Banco Comafi, Banco de Valores, CMF, Banco Corporativo, MBA, Lazar, Banco de Colombia. Bueno, es decir, ahí nos damos cuenta de cuál es claramente, en esto de que yo digo que es muy explícito, muy lineal el análisis de Rubinstein. También en su página, y está vigente, uno puede entrar ahora y encontrar una entrevista que se le hicieron en septiembre del 2018, donde ahí sí lo definen como un experto en la City, y digamos que para poner en contexto, septiembre de 2018, el presidente era Macri y el ministro de Economía era Nicolás Dujovne. Es decir, recordemos aquel que tenía la plata en el exterior, el ministro de Economía que se caracterizaba por tener todos sus ahorros en el exterior. Y entonces dice en esa entrevista, dice, ¿qué te parecen las recientes medidas del Banco Central de la República Argentina? Septiembre de 2018. Todas en la dirección correcta. Es decir, traducir esto es muy sencillo, es decir, que en el 2018, y aún es parte de su publicidad en la página, está diciendo que él estaba de acuerdo con la política económica de Macri, que era la correcta. La entrevista está a disposición. También tiene, porque esos personajes que andan con los Twitter y a veces le hacen favores y no favores en sus presentaciones, porque habló mal de la mitad más uno, digamos. Desde el 2002 viene haciendo críticas a quien se le cruza, aún siendo funcionario de segunda línea o de tercera línea de esos gobiernos. Pero ahora, el 1 de agosto pasado, es decir, hace poquito, también por Twitter, dice, lo urgente e importante en Argentina es terminar con el desequilibrio fiscal, mejorar credibilidad interna y externa. Y pone entre paréntesis, importante desde lo político, para fortalecer reservas y mantener un endeudamiento responsable. Según la crónica, dice que tiene una visión de la economía muy distinta a la del kirchnerismo, señala que las políticas de precios máximos generan desabastecimiento y destaca que hay que reducir el déficit fiscal para bajar la inflación y advierte que es complicado convivir con brechas cambiarias muy altas, porque se le hace difícil al Banco Central que compra reservas. Continúa. Se puede haber un escenario, es decir, es reciente esto, puede haber un escenario de mejora, que la inflación pase de 7 u 8 a una de 5 o 4 dentro de unos meses, y llegar al escenario electoral con tranquilidad o con más tranquilidad. Y se agrega, eso seguramente igual significará una mediocridad importante, porque este año se espera una inflación del 90 y el año que viene del 60 o más. Es decir, no sería un escenario muy atractivo electoralmente para el Frente de Todos. Es decir, todo lo que él piensa no sería bueno para las próximas elecciones del Frente de Todos. Y dice, y ahí está la duda o la posibilidad que tendría Massa de hacer algo más contundente. Y dice, para mí hay que entender que el ABC de un ajuste en este momento, cuando ya nadie quiere ni bonos argentinos ni pesos, es tener una situación fiscal totalmente equilibrada. Y agregó algo que me resulta confuso, una de esas ustedes tienen una muy buena lectura, dice, se trata de cambiarle el sujeto, hablando de inflación, ¿no? Para hablar de inflación dice, se trata de cambiarle el sujeto. En vez de que lo pague cada uno de los argentinos, que los paguen unos sí y otros no, pero no de forma indiscriminada. Todos los argentinos, y que tengamos que convivir con inflación, cosa que no es para nada agradable. Dijo el nuevo viceministro de Economía.
A mí la verdad que me resultó muy confuso, sobre todo esta última parte, porque ¿quiénes van a ser los sujetos? Los trabajadores activos, los jubilados y pensionados como trabajadores pasivos. Es decir, es implícito en su página lo explícito que queda su perfil. Diría, viste, que decir, ¿qué puede salir mal a partir de esta descripción? Y bueno, ahí está para que hagan comentarios. Impresionante porque es muy claro, es muy transparente, no hay manera Sí. de que puedan esconder el brutal ajuste que van a hacer. Pablo, querido amigo, ¿dónde lo vamos a vivenciar el ajuste? Con tu experiencia, con la vida que hemos transitado, la cantidad de ministros de Economía que dijeron ajuste. ¿Por dónde lo vamos a vivir, Pablo? ¿Sabés por dónde? Por la calle. Claro. Porque estamos hablando de rebelión y nos olvidamos que acá se está gestando una rebelión espontánea, pero esperar que el ajuste vaya a los bolsillos de la gente. ¿Y eso cómo se va a canalizar a partir de ahí? ¿Aplausos? ¿Resignación? ¿O a tener gente en la calle? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero mira, de todas maneras, Guillermo, por tus frutos los conoceréis. Y esto confirma plenamente cuál es la línea del gobierno y, en definitiva, de la socialdemocracia. Lo hemos visto también con Lula en Brasil, lo hemos visto con Boric en Chile, donde digamos, el cerebro económico respondía al neoliberalismo. Pero también es muy interesante lo que dijo Alberto Fernández. El presidente dijo, miren, no se equivoquen, acá hay una continuidad, porque Martín Guzmán o Silvina Batakis era lo mismo que Martín Guzmán. Y Massa es lo mismo que Silvina Batakis y Martín Guzmán. ¿Qué les parece? Extraordinario, ¿no? ¿A quién le va a echar la culpa ahora Massa de que le dejaron un desastre? Y a él mismo. Si es lo mismo que Guzmán, y si es lo mismo que Bataki, bueno, mire, muchachos, la verdad, hasta le han sacado esa posibilidad a Massa. Está claro, Pablo, donde vos estás diciendo, también lo dijo Beatriz, los trabajadores activos y pasivos, pero también las empresas, con una tasa de interés efectiva anual de 90 puntos, 100 puntos, 125 puntos, 140 puntos, depende qué tipo de crédito hables, es impensable que haya crédito para el consumo, crédito para la producción. Y está claro que por los clientes de Rubinstein, lo que habíamos dicho la semana pasada queda con una claridad notable. Lo que ellos necesitan es tasa de interés al alza, que ya la tienen, y un dólar bajito de tal manera que los balances en dólares le den muy bien. Contrario a lo que pide la sociedad rural, como diría un muchacho de Flaxo, que nosotros no somos, en el bloque dominante hay una contradicción importante entre el sector agropecuario y las finanzas. Cuando ellos dicen, no, son todos lo mismo, no son todos lo mismo. Uno está pidiendo devaluación y otro no la quiere. Los que están en el gobierno, en este caso, economistas vinculados al sistema financiero y obviamente atados al bono de fin de año, quieren que los balances de los bancos en dólares sean muy importantes, que no lo consiguen con una devaluación. Se equivocan si piensan que la ganancia de los bancos es por la cantidad de dólares que pueden tener encajados como reserva técnica. Es una tontería, eso es muy poca plata, serán en el orden de los 3.000 millones de dólares, así que eso no hace la diferencia para los bancos. Lo que ellos necesitan es un dólar baratito y una tasa de interés muy alta, porque entonces en dólares, no solo la ganancia, sino el conjunto del balance, les está dando bien. A la inversa de lo que quiere la sociedad rural.
¿Cómo van a resolver esta contradicción? Lo veremos en el tiempo. Ahora, los dos contra los sectores populares. El tema es qué economía vamos a hacer los sectores populares. Y por eso nosotros planteamos un plan económico peronista, Pablo, que vos lo presentaste maravillosamente en Rosario, ¿no? Pero claro, mira, viene al cuento en algunas charlas que estoy teniendo con empresarios, amigos, algunos compañeros, sabes que se está como corriendo una opinión en el sentido de que las medidas que está tomando Massa son las únicas medidas que se pueden tomar. Entonces, claro, ¿sabes lo que pasa? Que si en un extremo vos ponés la inflación, el descontrol de los subsidios, y no tenés otro, decís, bueno, hay que terminar con eso. ¿Y cómo se termina? Y quizás se termina con lo de Massa. Hay que explicar, hay que seguir haciendo una docencia muy profunda. Acá no se trata de emisión o bajar el gasto público. No se trata de eso, no se trata de más o menos ajuste. Se trata de una propuesta creativa que vaya hacia los sectores rentísticos de beneficio extraordinario y de ahí se empieza a desbrozar todo el camino. Vos sabés, Pablo, que me estás dando pie para reflexionar, si es que se publica, algún artículo sobre esta tontería que está haciendo este gobierno que piensa mal y actúa peor, que piensa que las ganancias extraordinarias son las rentas extraordinarias. Son un mamarracho, Pablo. Las ganancias extraordinarias, y como su nombre lo dice, tiene que ver con el riesgo empresario y la habilidad del empresario o factores que también funcionan en el mundo, exógenos a la empresa, pero que le generan un ingreso a un factor de producción llamado empresario. Las rentas extraordinarias que vos llamás correctamente no tienen nada que ver como factor de producción. En realidad se realizan en el mercado, pero no devienen del trabajo, ni del trabajador ni del empresario. Son simplemente por la utilización monopólica de un factor de producción. Vos tenés un pozo petrolero, lo encontraste, lo explorás, lo explotás. El costo de exploración y explotación es el costo de sacar ese petróleo. El petróleo no vale nada. El petróleo no vale nada, es cero. Cuando vos lo encontrás, hay alguien que te cobra por el petróleo. El costo es de sacar y de encontrar. Exploración, encontrar, explotación, sacar. Cuando vos lo encontrás y lo sacás, ese insumo es cero de valor, es economía de recolección. Es lo mismo que un cartonero. Lo que pasa es que es un poquito más complejo que agarrar cartones en la puerta de un negocio, pero económicamente es economía de recolección con una tecnología mucho más compleja, con conocimiento que tenés mucho más complejo. Es como agarrar el tecito, ¿viste? Peperina en Córdoba, que usted va caminando y que sabe, porque su abuela le dijo, esto es peperina, esto es aquello, y lo agarra y dice, bueno, ¿cuánto cuesta esa peperina? Que usted se agache y la agarre, un dolor de cintura, alguna cosa. Para usted. Bueno, por eso, pero no más que eso. Esto es lo mismo. Con el petróleo, por eso hay renta extraordinaria, es que el petróleo es gratis, es solamente el costo de exploración y explotación. Y en la pampa húmeda, en la productividad, ahí hay renta extraordinaria. Esa renta extraordinaria no tiene que ver con un impuesto, pertenece al pueblo argentino, por eso el instrumento es la ley de arrendamientos y el instrumento son los derechos de exportación. No un impuesto porque hoy ganaste plata. Cuando vos hoy ganaste plata y se la sacás, lo único que estás haciendo es decirle, usted que se supone que tiene un riesgo empresario, tuvo una ganancia especial que a mí me correspondería como Estado llevarme más, porque usted ganó más, pero encima le pongo una alícuota mayor del 15%. Son un desastre este gobierno. No entienden nada, pero nada entienden. Pablo, mira, me diste pie para que Guiti se enoje. ¿Sabes qué, Guillermo? Estoy diciendo estas cosas. Sí. ¿Sabes qué, Guillermo? Es un trágico disparate.
porque confundir grandes ganancias con beneficio extraordinario te lleva a políticas totalmente desacertadas. Te lleva a políticas que al final terminan teniendo absolutamente resultados distintos a los que aparentemente persiguen. ¿Te puedo decir un comentario, Lego? Ustedes han explicado extraordinariamente la presentación de la BEA, de quién es Rubinstein, el análisis de ustedes sobre lo que implica en la economía ya en la práctica. ¿Y sabes qué me viene a la cabeza? Toda la discusión respecto de si Rubinstein iba o no a ser el núcleo de la política económica en el gobierno de Alberto Fernández conducido por Massa, fueron los tuits agresivos de Rubinstein contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No lo que iba a hacer en economía. Es dramático. Cuando vos decís, los dos piensan mal y actúan mal y son lo mismo en materia económica, ahí lo tenés a la vista. La única observación que tenían para hacerle es que haya sido agresivo, agraviante con la Cristina. Y ahora queda claro, ¿sabés por qué no pudo asumir Guitia inmediatamente? Por los conflictos de intereses. Tuvo que resolver su consultora, porque todos sus clientes, ahora él va a tomar decisiones que impactan en sus clientes. Entonces, como no puede tirar el centro y cabecear y estar en los dos lados del mostrador, que fue lo que quiso hacer Macri con el correo, lo que debe haber pasado que vendió, que hizo algo con su consultora. Claro. Y necesitaba el tiempo para ordenar esto. Su propio Calcaterra y así. Claro. Y en el medio empezaron a decir que sí, que no, porque se está mintiendo mucho. Mire, eso de Kicillof, que cuando él ordenó devaluar le echó la culpa a Aranguren, me parece que continúa. Tiran la piedra y esconden la mano. Me parece que hay mucha mentira, y con la mentira no se llega a ningún lado. Mintiendo no se llega a ningún lado. Los peronistas hablamos de cara al sol. ¿No es así, Guitia? Pues claro que hablamos de cara al sol. Ya estaríamos cerrando nuestro programa. ¿Pero qué va a terminar así el programa? No vamos a tener ninguna cosa para movernos que viene a la noche. Pero no me deja terminar de hablar este hombre. Ya estamos hablando. Quiero hacer los saludos de rigor al equipo de Radio Caputa, Noelia, Fernando Molgaray, a todos quienes retransmiten y a todas quienes retransmiten nuestro programa, nuestros y nuestras oyentes. Y ahora vamos a escuchar un tema que nos pone en onda para el viernes a la noche. Son unos colombianos que ustedes si no tienen fantasía, jugadores de Boca. Vive a tu manera, herencia de Timbiquí. Vive a tu manera. Sí, tiene que ver, vive a tu manera. Me gusta ese título, Me gusta, y un viernes a la noche ni le cuento. A ver cómo suena.